libro del profeta Daniel, en el capítulo 8. Vamos a leer desde el versículo 8 hasta el fin. Daniel capítulo 8, versículo 8 hasta el fin. Y dice así la palabra del Señor. Y se engrandeció en gran manera el macho cabrío, y estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar subieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, el cual creció mucho hacia el sur, y hacia el este, y hacia la tierra hermosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y echó por tierra parte del ejército y de las estrellas, y las holló. Aún contra el príncipe del ejército se engrandeció, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y el ejército le fue entregado a causa de la rebelión sobre el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Y oía un santo que hablaba, y a otro de los santos dijo a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y de la rebelión asoladora, que entrega tanto el santuario como el ejército para ser hollados? Y él me dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Y aconteció que, estando yo, Daniel, considerando la visión y buscando su comprensión, he aquí como una semejanza de hombre se puso delante de mí, y oí una voz de hombre entre las 2 riberas del Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, haz entender la visión a este. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asusté, y caí sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al final de la ira, porque es para el tiempo señalado del fin. Aquel carnero que viste, que tenía 2 cuernos, son los reyes de Media y de Persia. Y el macho cabrío es el rey de Grecia. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el primer rey. Y el hecho que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar significa que 4 reinos se levantarán de aquella nación, pero no con el poder de él. Y al final del reinado de estos, o cuando se acaben los rebeldes, se levantará un rey fiero de rostro y entendido en enigmas. Y su poder se fortalecerá, mas no con su propio poder. Y destruirá prodigiosamente, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a fuertes y al pueblo de los santos. Y con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá. Estando en paz destruirá a muchos, y contra el príncipe de los príncipes se levantará, pero sin mano será quebrantado. Y la visión de la tarde y la mañana que se ha dicho es verdadera. Y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Y yo, Daniel, desfallecí y estuve enfermo algunos días. Y cuando me levanté, me ocupé de los asuntos del rey, pero estaba espantado a causa de la visión, y no había quien la entendiera. Amén. Y el Señor bendiga su santa palabra. Creo que se puede decir que entre los creyentes actualmente, también reformados, también aquellos que creen en la Biblia, en su autoridad, ¿no? Creo que también se ha, en la actualidad, llegado a pensar en la interpretación de la Biblia de una manera, ¿cómo lo podríamos decir? Se podría decir no tanto como un ejercicio espiritual, ¿no? Como un trabajo espiritual, como un esfuerzo espiritual que necesita la ayuda y la asistencia especial de parte de Dios, sino más bien como algo más bien mecánico que, se proporciona, digamos, los pasos a seguir, que dicen entonces también cuáles son los recursos, ¿no? Los recursos así en plan de comentarios, de
léxicos, de etcétera, etcétera. Se tiene que seguir entonces todo una serie de pasos a seguir, como digo, método para interpretar, y entonces se llega a la interpretación correcta de este pasaje. Y por supuesto que nadie está diciendo que ni los comentarios sean buenos ni útiles usarlo, y de hecho creo que todo buen comentarista tiene que comentarlos en la medida que pueda, ¿no? Comentarlos no, consultarlos en la medida que pueda, o también si tiene acceso a pues, útiles, ¿no? En cuanto a las lenguas originales u otros, o del tiempo en el que se escribía la Biblia, etcétera, etcétera. Todo esto evidentemente es útil, nadie lo niega, pero hemos también de guardarnos, de pensar que la interpretación de la Biblia es algo, pues, por así decirlo, coser y cantar, es simplemente seguir los pasos, ¿no? Los pasos a seguir, y llegas entonces al resultado correcto y sin más, ¿no? Porque bueno, si fuera así, ahora con la inteligencia artificial no habría ningún problema, ¿no? Introduces todas las cosas y te dan la respuesta correcta, y ya se acabaron los problemas en la iglesia. Ya no habría ninguna diferencia de opinión. Ya no habría pues ningún tipo de debate doctrinal. Entonces, la Biblia es escrita por inspiración de Dios, y es necesario el Espíritu Santo para entenderla, ¿no? Primera de Corintios capítulo 2, ¿no? Entonces, no es algo propio de nuestras capacidades intelectuales u otras naturales. Por supuesto, nuestras capacidades naturales también están ahí para interpretarlo, pero tiene que ser siempre por medio de la acción, la iluminación del Espíritu Santo. Y podemos ver, pues, esto mismo, cómo Dios le muestra las visiones a Daniel, y Daniel está ante ellas y no las comprende. Y necesita que Dios le esté dando el significado de estas visiones por medio de su ángel. No es algo, por lo tanto, que le sube a él, a su corazón, a su mente, sin más, algo natural. Es algo revelado, y es necesario que el Señor le abra el entendimiento acerca de esta visión. Esta visión, además, vemos que es un trabajo y es un esfuerzo espiritual. Aquí en el versículo 27 acaba diciendo que él había desfallecido, estuvo enfermo algunos días. En el versículo también 17, con la visión del ángel Gabriel, se le da el nombre, ¿no? Dice: vi luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asusté y caí sobre mi rostro, ¿no? Entonces, es un trabajo, es un esfuerzo espiritual que se tiene que hacer con la iluminación del Espíritu Santo. Entonces, vamos con estas prevenciones, ¿no? También acercarnos ahora a este texto. No digo pues que lo que vamos ahora a hacer va a ser algo completamente sobrenatural, ¿no? Pero, digamos, nos acercamos de esta manera y con este espíritu, con este carácter, a la palabra del Señor. Y ciertamente es algo a tener en cuenta, porque en este capítulo hay también una serie de cosas, una serie de puntos, una serie de aspectos, no sé si decir problemáticos, ¿no? Pero que siempre se está girando la discusión en torno a ellos. Estuvimos considerando la semana pasada la visión como tal, ¿no? Del carnero y del macho cabrío. Vimos el significado de uno y de otro, el imperio medio persa y después Alejandro Magno. Nos estuvimos centrando sobre todo de Alejandro Magno, del carnero que embestía. Bien, pues entonces aquí vemos que ya es la continuación de esa visión
y se nos habla de un cuerno. Se nos habla de un cuerno. Bueno, primeramente, 4 cuernos en el versículo 8 y después un cuerno más en el versículo 9. Y toda la visión y toda la explicación de la visión en la segunda mitad de estos versículos gira en torno a este último cuerno. El único cuerno. Primero hay 4 cuernos, después hay un único cuerno. Entonces, bueno, nos acordamos, ¿no?, de un cuerno único, también lo encontramos en el capítulo 7, ¿no? Hacemos un poco de memoria. El capítulo 7 era también una visión de Daniel de 4 bestias, ¿no? Era de 4 bestias, era de un león alado, de un oso que se levantaba de un lado, también de un leopardo y también al final de una bestia horrible, ¿no? Y estuvimos viendo que del último, de esta bestia horrible, salía al final un cuerno. Y estuvimos identificando estas bestias como imperios. Y estos imperios se correspondían, por lo tanto, al capítulo 2. La visión de la estatua de cabeza, pecho, vientre, piernas y pies. ¿No nos acordamos? Y se correspondía, pues, sin problema, ¿no? Primero Babilonia, segundo el imperio medio persa, después Grecia y por último el imperio romano que al final está como medio unido, medio no, con el barro y el hierro que están juntos pero que no se acaban de unir porque es imposible. Entonces vimos que eso era la prolongación del imperio romano tras las invasiones bárbaras que tuvieron ya pues a partir del 400 y pico. Y entonces en el capítulo 7 se nos decía que ese cuerno salía en el tiempo de la última bestia, ¿no? En el tiempo de la última bestia. Y estuvimos hablando, por lo tanto, que eso tenía que ser de la prolongación del Imperio Romano. Por lo tanto, ya estamos hablando del tiempo de la Iglesia cristiana. Estamos hablando, por lo tanto, de lo que se conoce como la Edad Media, una vez ya había caído el Imperio Romano. Entonces, estuvimos viendo también pues, que apunta, por lo tanto, a la manifestación del Anticristo en el tiempo de la Iglesia. Y estuvimos pues viendo la identidad de este cuerno, de este Anticristo que sale en la Iglesia, en el tiempo de la Iglesia, que no es otro que el Papa de Roma. Bien, pues entonces aquí tenemos este otro cuerno que sale en el capítulo 8. Y este cuerno viene primeramente salen 4 cuernos del macho cabrío y después un cuerno más. Bien. Pues entonces decíamos que hay problemas. Hasta el día de hoy los hay, ¿no? Porque los intérpretes, dentro de los intérpretes, la mayoría de ellos liberales, aunque no exclusivamente, pero mayoría de ellos liberales, es decir, que no creen en la inspiración de la Biblia, no creen que la inspiración de la Biblia, la escritura de la Biblia era algo sobrenatural, que era por inspiración del Espíritu Santo y que la Biblia tiene elementos de predicción, tiene la profecía, ¿no? Está dando profecía. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento está anunciando por adelantado acontecimientos que se van a cumplir sí o sí, ¿no? Como, por ejemplo, pues Ciro está profetizado por nombre en la página del profeta Isaías, o en los libros históricos, el rey Josías, cuando se dividió el reino con Jeroboam. Hubo un profeta del reino del sur que vino y estuvo profetizando siglos antes por nombre de Josías. Lo mismo Ciro, siglos antes estuvo anunciado y profetizado por nombre y lo que iba a hacer.
Y efectivamente vino Ciro y fue el que dio libertad al pueblo, al pueblo judío, para que regresara a Jerusalén y a la tierra de Canaán. Bien, pues entonces vemos que la cuestión es que hay muchos que están pensando y enseñando que el cuerno del capítulo 7 y el cuerno del capítulo 8 son el mismo cuerno, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Que el cuerno del capítulo 8, como vamos a ver, claramente es griego. El cuerno del capítulo 8 claramente está identificado en la historia de un personaje llamado Antíoco Epífanes. Por lo cual, según de esta manera, si es el mismo cuerno, eso te desmonta todo lo que, comillas, ¿no? Te desmonta todo lo que hemos dicho del capítulo 7. Y el capítulo 7, por lo tanto, el último imperio, el de los pies, es el imperio griego, y entonces ese cuerno que sale ya no es el papa, es Antíoco Epífanes, ¿no? Que pues habría sido algo así como pues, siete siglos antes, ¿no? Estamos hablando, no tendría nada que ver. Por supuesto que de esta manera tampoco sería nada predictivo, según ellos. Como son liberales, la mayoría de ellos, no todos, ¿no? Pero como son liberales, niegan la predicción y piensan que Daniel no lo escribió Daniel, sino alguien posterior en el tiempo que ocurrían los mismos acontecimientos. Y por eso el que lo escribía sabía esos detalles que vamos a encontrar aquí, en este capítulo y sobre todo en el capítulo 11. 10, 11, sobre todo el capítulo 11. Y bien, pues entonces vemos que hay todas estas discusiones, hay todas estos problemas, ¿verdad? Pero podemos decir que esto de entrada no puede ser porque la misma Biblia nos da indicaciones que nos orientan mucho, nos orientan muy bien. En el capítulo 7, en el versículo 5, está hablando de la segunda bestia, semejante a un oso, la cual se levantó de un costado, ¿no? Se levantó de un costado. Tiene dos costados, ¿no? Tiene dos lados, tiene dos hombros, por así decirlo. Se levantaba de uno. Y decíamos que ese era entonces el imperio medo-persa. Y que se levantaba, por lo tanto, de uno porque el predominio lo iba a tener Ciro, los persas. Bien, pues entonces tenemos aquí, más adelante, en el capítulo 8, en el versículo 3, alcé mis ojos al carnero que estaba delante del río, el cual tenía dos cuernos. Los cuernos eran altos, uno más alto que el otro, del mismo modo que el costado de la bestia, del oso, un costado más alto que el otro, el imperio medio persa, ¿no? Entonces vemos que el mismo texto nos está mostrando que la segunda bestia del capítulo 7 es la misma que el carnero del capítulo 8. Y bien, pues entonces, del carnero sale un cuerno, de la tercera bestia, digamos, del capítulo 7 sale un cuerno, y también saldrá una bestia, un cuerno, digamos, perdón, de la cuarta bestia del capítulo 7. Hay dos cuernos, uno de la tercera bestia y otro de la cuarta bestia del capítulo 7. Y ahora aquí está hablando del cuerno de la tercera bestia, del macho cabrío, de los griegos. Y decíamos que está identificado claramente en la historia de un personaje que se llamaba Antíoco Epífanes, ¿no? Y bien, pues entonces, por otra parte, como vamos a ver, el que sea Antíoco Epífanes, esto no significa que lo que estamos aquí viendo no sea también predictivo. Predictivo en cuanto al futuro. Y predictivo en cuanto a la profecía, en cuanto a los últimos tiempos. Es decir, que lo que aquí está diciendo acerca de Antíoco Epífanes, este cuerno,
¿no?, que va a salir de los cuernos del carnero, del macho cabrío, perdón, pues no se acaba aquí. La significación va más allá, ¿verdad? No se centra exclusivamente, no se cumple totalmente en un personaje en la historia. Es algo que trasciende, se puede decir, claramente. Y es un patrón que se repite distintas veces en la historia y se va a repetir en el tiempo del fin, porque de hecho es de lo que también está aquí diciendo el versículo 19. Cuando Gabriel le va a explicar, le dice, bueno, pues entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin, versículo 17. Versículo 19, yo te enseñaré lo que ha de venir al final de la ira, porque el tiempo es el tiempo señalado del fin. Es decir, evidentemente no está entonces esto apuntando solamente a Antíoco Epífanes, que vivió pues no sé cuánto tiempo, bueno, 2200 años tal vez ya. Entonces es algo que es un patrón, es un modelo, es un tipo que está presente en la historia y se va también a cumplir de manera especial tiempo del fin. Entonces no se puede, digamos, centrar, ¿no?, de una manera, se puede decir, mecánica o, digamos, literalista o, digamos, racionalista. No, esto solamente se centra en Antíoco Epífanes y ya está. No, esto va más allá. Esto es la palabra de Dios. Estos son ideas que están en la mente de Dios. Estos son patrones y tipos en la mente de Dios y que se repiten a lo largo de la historia. Se repitieron en el Antiguo Testamento, en el pueblo judío del Antiguo Testamento. Se repitieron en el pueblo judío en el tiempo de Jesús, después de su muerte. Y se repetirá al final de la iglesia cristiana. Hay como mínimo 3 grandes cumplimientos, y si hemos de subrayar las palabras de los versículos que hemos leído aquí, el versículo 17 y 19, está apuntando también, podríamos decir sobre todos, a los tiempos del fin, al anticristo último, ¿verdad? Entonces ya digo, esto es una manera de leer la Biblia que no tiene nada que ver entonces con algo mecánico, ¿no? O pues, seguir el método. Se necesita una comprensión espiritual, no decimos que nosotros la hemos alcanzado, pero la pedimos ahora también al Señor que nos ayude también a poder exponer debidamente este texto. Esta visión que hemos leído a partir del versículo 8, bueno, es la continuación, como decíamos, ¿no? Esta visión lo podemos ver en el capítulo 8, a partir del versículo 8, que tiene, podemos decir, 3 partes. Por cierto, es bastante parecido al capítulo 7, porque estaba la visión y la parte central estaba también la visión del Hijo del Hombre que viene a la anciana de días, y después está la explicación de la visión en la segunda mitad, ¿no? Es como si fuera, bueno, 3 partes, ¿no?, el capítulo. Y aquí también está la visión. La parte central es, los versículos del 13 al 19, la visión del ángel, ¿no?, Gabriel, y con ese ánimo y esa exhortación a entender, etc. Y después está también la explicación de la visión, los versículos del 20 al 27, final. Y entonces la visión como tal es del 10 al 12, ¿no? Bueno, ya comienza así, en el versículo 8, se engrandeció en gran manera el macho cabrío, estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. ¿Nos acordamos? Está hablando de quién, de Alejandro Magno. Ya lo estuvimos pues considerando, no vamos a volver acerca de él. Y de esto pues está dicho en el versículo 20. Aquel carnero que viste, que tenía 2 cuernos, son los reyes de Media y Persia, y el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el primer rey. El primer rey es Alejandro Magno, que cuando estaba en lo mayor de su poder fue quebrantado. Murió pues con 32 años,
conquistó el mundo en 12 años, ¿no? Bien. Pues entonces dice aquí que en su lugar subieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y el versículo 22 de la explicación dice, y el 8 de que fue quebrado y le sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de aquella nación, pero no con el poder de él. Y entonces esto es algo que se cumplió en la historia por los sucesores de Alejandro Magno, que fueron 4 de sus generales. Entonces, bueno, voy a dar sus nombres simplemente para tenerlo presente, porque uno, Ptolomeo, se quedó con Egipto, otro, pues Filipo se quedó con Siria, Babilonia, otro, Seleuco, Nicator, el oriente, y después estaba Antígono en Asia, actual Turquía. Bien. Seleuco, Nicator. Seleuco, pues el oriente, no, pues Siria, ¿no? Y él fue entonces el fundador de una dinastía que se llama Seleuco, los Seleucidas. ¿Sí? Bien, pues entonces la 4ª generación de los Seleucidas, la 4ª generación fue Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes, que, bueno, ya hay nombres que marcan carácter, ¿no? Antíoco. Antíoco literalmente es aquel que está en lugar del carro. El carro es un símbolo de poder, ¿no? Para hablar de que era una persona poderosa, ¿no? Epífanes, que de una manera bastante diluida podemos decir e ilustre, así lo traducía Reina. Pero vemos, Epífanes también tiene relación con la palabra epifanía. Epifanía, manifestación, es la palabra que se utiliza para la manifestación de Dios. Y fijémonos que está en el nombre, en la raíz Antíoco, está la palabra Antíoco. Y vemos que ya en el mismo nombre, bueno, fíjate, ¿no? Está hablando de gran poder, está hablando también con connotaciones de Dios, y está la raíz anticristo. Pues vemos, hay una cierta relación, por lo menos de connotación, se está connotando, ¿no? Bien, pues Antíoco Epífanes nació, brevemente una reseña de él, nació en el año 215 a.C., hijo de rey, por supuesto. Él estuvo en su juventud rehén en Roma, estuvo como rehén en Roma. Estamos hablando de Filipos antes, que tenía unos cuantos príncipes que lo estaba él educando, pero en el fondo eran rehenes, lo mismo cuando era joven. Y bueno, pues él consiguió entonces regresar de la manera que fuera. En el año 175 a.C. accede al trono después de la muerte de su hermano, algo parecido también a Alejandro Magno, que accedió al trono después de la muerte de su padre Filipo. Filipo fue asesinado, su hermano también, año 175. Y bien, entonces él murió en el año 164, 11 años. Alejandro Magno, 12 años, y él, 11 años. Es curioso, hay bastantes parecidos, hay bastantes paralelos entre Alejandro Magno y Antíoco Epífanes. Lo que pasa es que Antíoco Epífanes fue bastante más malo, o peor, que Alejandro. Su reinado fue de 11 años, digo, 175 a 164. Se nos describe su carácter, se nos dice de él en el versículo 23, que era un rey fiero de rostro, ¿no? Fiero de rostro. En la 60 dice altivo de rostro, pero realmente es fiero de rostro, es duro, es fuerte, y eso nos habla de su, por así decirlo, fuerza de voluntad, ¿no? Era una persona implacable, que se le mete una idea en la cabeza y no desiste, ¿no? Entendido en enigmas, ¿no? También entonces que la sabiduría, etcétera, la astrología, etcétera, de Asia, ¿no? Oriental, de aquel entonces. Y bien, también dice más adelante que era sagaz, en el versículo 25. Su sagacidad, era una persona astuta, era una persona seguramente que
eso influyó bastante el haberse sido rehén con los romanos, ¿no? Pues se sabía manejar con unos y con otros, ¿no? Y él hizo lo que hizo, pero sin molestar a los romanos. Porque los romanos eran, digamos, ellos eran vasallos y eran tributarios de ellos. Bien, era sagaz, era entendido en enigmas, tenía esa inteligencia, o como queramos decir, y sobre todo era una persona implacable, fiel de rostro. Bien, pues entonces se nos dice de él que en el versículo 9, si seguimos la visión, salió un cuerno pequeño, que es él entonces, creció mucho hacia el sur y hacia el este y hacia la tierra hermosa. La tierra hermosa es un nombre para designar a Jerusalén, Israel, la tierra de Israel. La tierra hermosa o la tierra deseable. Hacia el sur. El sur, entonces, lo veremos en el capítulo 11, también el reino del norte, el reino del sur, no son los reinos del norte de Israel y de Judá, sino el reino del sur es Egipto. Entonces, él se extendió hacia Egipto, que también era un descendiente de los generales griegos, etc. Bien, en el año 171. Y claro, para ir a Egipto, tiene que pasar por la tierra deseable y hermosa, y pues bueno, también destruyó Jerusalén, etc., o la atacó, pero su objetivo no se detuvo, su objetivo era sobre todo Egipto. Y una vez ahí, bueno, pues los derrota, etc., sin tampoco enemistar a los romanos, y una vez ahí, ya después vuelve. Y al regreso, en el año 169, profana el templo. ¿Verdad? Profana el templo, pero todo esto, en todos estos años, no era una cosa puntual, sino que había, como vamos a ver, todo un proceso. Había todo un proceso para acabar el judaísmo, o para acabar entonces con la religión verdadera, porque el judaísmo era la religión revelada por Dios en el Antiguo Testamento, ¿no? Y bien, entonces pues quería acabar con él. Profana el templo, ¿verdad? Pues puso allí la imagen en el templo, ¿no? En el templo de Jerusalén puso el ídolo abominable de asolación sobre el altar de Dios. Sobre el altar del templo puso un ídolo. Esparció cenizas contaminando todo el templo. Dicen que también sacrificaron un cerdo, animal impuro, en el templo. Y él, pues, bueno, ya veremos esta cita más adelante, quiso acabar con el judaísmo, prohibió, por ejemplo, la circuncisión, pero terriblemente la circuncisión, hasta el punto que a las mujeres que circuncidaban a sus hijos se cargaban a las madres, o se cargaban a los hijos circuncidados también. Quitaron las fiestas de tabernáculos después de las cosechas del verano, ¿no? Que es así en plan septiembre. Y bueno, en septiembre es el tiempo de la recogida de la viña. Entonces, ¿qué él puso? Pues puso la fiesta de Baco. ¿Saben? El Baco, el dios del vino. Entonces, una fiesta del Dios verdadero, vemos, ¿no? Pues que era santa, ¿no? Que estaba centrada en la lectura de la palabra de Dios, etc. Pues una orgía en una bacanal. Baco, ¿no? Bien, pues entonces, esto fue lo que él hizo. Él ingirió completamente, bueno, previamente, antes de la prohibición, él cambió el sumo sacerdote legítimo, lo cambió por Astarot, lo vamos a ver también. Y bueno, pues entonces siguió hasta que, como vemos, en el versículo 24 se fortalecerá, mas no con su propio poder, destruirá prodigiosamente, prosperará, hará arbitrariamente, destruirá a fuertes y al pueblo de los santos, al pueblo de Israel. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá. Estando en paz destruirá a muchos y contra el príncipe de los príncipes, podríamos decir contra el rey de los reyes,
se levantará, pero sin mano será quebrantado, que eso ocurrió en el año 164 a.C. 164. Bien, pues entonces vemos, hubo primero ese ataque al ir a Egipto, después al regreso hubo todo este jaleo. Cuando entonces ocurrió esto, se dio la rebelión de los macabeos, ¿no? Había la rebelión de un anciano judío que era Matanías, creo que era, y sus dos hijos macabeos. En estos años todo eso también fue precedido por una matanza, ¿no?, de gente que huyó, y vinieron los ejércitos de Antíoco Epífanes a presentarle batalla en el día del Sabbat. Y como era el día del Sabbat, no se defendieron. Y entonces se acabaron con todos. En total, bueno, Antíoco Epífanes se calcula, se dice que mataron a más de 100.000 judíos en esa campaña. Con lo cual, posteriormente, los judíos tomaron la resolución de defenderse incluso en el día del Sabbat, ¿no? En el día del Sabbat. Bien, pues entonces dice, ¿cuánto durará toda esta visión del continuo sacrificio y la rebelión asoladora? Vemos, rebelión asoladora, que entrega tanto el santuario como el ejército para ser hollados, ejército una referencia seguramente al pueblo de Dios, que el santuario es el templo, evidentemente, dice, hasta 2.300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. 2.300 tardes y mañanas son 2.300 días. 2.300 días son 6 años y 3 meses. Y 6 años y 3 meses es el tiempo que va desde su primera incursión, año 171 a.C., hasta el 25 de diciembre, cuando fue Judas Macabeo, purificó el templo y se daría entonces la fiesta de la Hanukkah, ¿no? Bien, pues entonces vemos esto, son 2.300 tardes y mañanas, 6 años y 3 meses que se cumplieron literalmente. Y bueno, pues entonces, aunque esto ocurrió antes de su muerte, poco después, él se murió en el año 164, muere, y bueno, pues también lo está dicho en Segunda Macabeos, en el libro Segunda Macabeos, capítulo 9, que se cayó del carro, iba en una campaña, pero se cayó el solito del carro y se rompió todos los huesos de su cuerpo. Y entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que su cuerpo crió gusanos y su hedor fue insoportable para todos y para él mismo, y al final acabó y murió completamente, en tormento. Nos suena también, ¿verdad? Alguien que murió comido de gusanos, porque él mismo se presentó de una manera parecida, voz de Dios y no de hombres, ¿no? Voz de Dios y no de hombres. No dijo nada, era Herodes, ¿no? En el capítulo, creo, 11 de Hechos. Parecido, mismo patrón, ¿verdad? Bien, pues entonces eso es lo que ocurrió. Y bien, pues entonces vemos, fue un cumplimiento, se puede decir literal, hasta detalles y temporalmente también. Pero esto se acaba entonces con él. ¿No es entonces algo también del tiempo del fin? Está hablando del tiempo del fin, del tiempo de los macabeos, en el tiempo 164. No acabó la fiesta, el tiempo, del Antiguo Testamento, no acabó ahí, ¿no? Bien, pues entonces fijémonos. Hay una serie de cosas que podemos ahora también considerar. Versículo 12. Leemos, el ejército le fue entregado a causa de la rebelión sobre el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso prosperar. Esto que está diciendo, está diciendo una cosa que se puede pasar por alto, pero está diciendo que antes que él hiciera todo este destrozo, el pueblo se había rebelado. El pueblo estaba siendo infiel a Dios. Siendo infiel a Dios significa que estaba, hoy diríamos que se había no acomodado, sino impregnado de la cultura de los griegos.
se había asimilado culturalmente a los griegos, estaban helenizados. Ellos, pues, veían la Biblia, el Antiguo Testamento, las normas de Dios, los mandamientos como algo pasado, como algo trasnochado, como algo pasado de moda. Y había entonces esa aculturación, había esa asimilación, hoy diríamos cultural, de la pequeña Judea, que era un pequeñito territorio del imperio, de uno de los 4 imperios griegos. ¿Verdad? Es decir, y aquí lo habla como la rebelión. Dicho en otros términos, antes que todo eso ocurriera, hubo una apostasía. Volvemos al tema. A ver, en la Biblia están una serie de libros, ¿no?, que se les conoce como los deuterocanónicos o los apócrifos, y uno de ellos son los libros de los Macabeos, primera y segunda Macabeos. Estos libros, a ver, no son palabra de Dios, no son libros inspirados, pero son libros que, a ver, por lo menos estos dos están reflejando esta historia, el tiempo precisamente de Antíoco Epífanes y la rebelión de los Macabeos y todo lo que ocurrió. En el capítulo 1 de Primera Macabeos nos está contando, lo primero que nos cuenta es la rebelión, es la apostasía del pueblo. El pueblo se había aburrido de Dios y de su palabra y quería ser como los griegos, la apostasía. Si no hubiera habido esta apostasía, seguramente que Antíoco Epífanes, de existir, no hubiera podido hacer nada. Pero el pueblo de Dios había perdido el poder de Dios y su presencia y su protección espiritual por su propio pecado, acomodación, apostasía. ¿Verdad? Había sido entonces asimilado a... Y fijémonos que esto es algo también muy parecido a lo que nos dice el apóstol Pablo acerca de los tiempos del fin, en 2 Tesalonicenses, ¿verdad? Cuando dice que no seáis movidos, en el capítulo 2, versículo 2, fácilmente de vuestro modo de pensar, ni seáis turbados, en el sentido de que el día del Señor está cerca, dice, porque nadie se engañe de ninguna manera, porque no vendrá el día del Señor, sin que antes venga la apostasía. Antes que venga el hijo de pecado, el hombre de pecado, el hijo de perdición, antes es necesario que venga la apostasía. Y eso se ocurrió también en Israel, antes de Antíoco Epífanes. Hubo esa apostasía terrible. De manera que los fieles solamente eran una pequeña minoría, muy pequeña, ¿verdad? Bien, pues entonces, a todo esto también, como he dicho, hubo ahí un cambio antes de abolir o intentar abolir el culto del templo, él mismo estuvo cambiando sumos sacerdotes. Segunda Macabeos, capítulo 4, versículo 7, vemos que lo cambia a un tal Jasón, ¿verdad? Por una suma de dinero. Y en el versículo 24, Jasón envía a su hermano, Menelao, y entonces él le da una suma de dinero también, y entonces le pone a él, y lo cambia. Bueno, a ver, estuvimos este viernes considerando el capítulo 8 de Hechos, estuvimos hablando de Simón el Mago, estuvimos hablando de ¿qué? De la simonía. ¿Qué es la simonía? Pagar para obtener ministerio, o en el libro de los Hechos es que poder impartir el Espíritu Santo, un ministerio, por lo tanto, ¿no?, en la iglesia. La simonía. Esto es de lo que se quejó. Esto, toda la vida de la iglesia se vio como un pecado horrible, ¿no? Por supuesto. Pero llegó a ser algo muy corriente en la iglesia ya a partir del año 1000. Y todos los verdaderos hombres de Dios, Bernardo Claraval y otros, lo estaban denunciando, la simonía. La simonía, vemos, está ligada al advenimiento del anticristo. Todos los hombres de Dios espirituales lo estaban denunciando. Y vemos entonces el comercio de las cosas de Dios es convertir la casa de Dios en una cueva de ladrones.
es vender las cosas santas por dinero, ¿verdad? Pues eso es un patrón que también se repitió. Y como decíamos, entonces también ¿dónde está? Sí, en el versículo 13 vemos que se acabó la visión del continuo sacrificio porque se interrumpió el culto y los sacrificios de Dios, ¿no? Y la rebelión asoladora. Vemos, la rebelión asoladora, esa palabra asoladora. Bien, pues entonces, si vamos a 1 Macabeos, capítulo 1, versículo 57, un texto, y esto estoy citando la Biblia de Reina, que tenía entonces los libros de los Macabeos, decía, a los 15 días del mes de Quisleu, en el año 145, de la dinastía, etc., el rey Antíoco edificó el abominable ídolo de asolación sobre el altar de Dios. El abominable, ¿no?, ídolo de asolación. ¿Y a qué nos recuerda esto? A la abominación de la desolación en los discursos que se conocen como apocalípticos del Señor Jesús. Por ejemplo, en Mateo 24, ¿no? Cuando veáis la abominación de la desolación de la que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Entonces eso, evidentemente, según Lucas 24, se iba a cumplir con la invasión de los romanos. Cuando veáis Jerusalén rodeada de ejércitos, sabéis que el fin ha llegado, la abominación de la desolación, porque los romanos iban, sí, a destruir el templo y por lo tanto iban a cesar el continuo sacrificio. Pero entonces se cumplió, entonces, en Daniel, se cumplió con los romanos en el año 70 y ya está. No más. Pues vemos que si leemos con atención segunda de Tesalonicenses, la continuación de este capítulo, de este pasaje, ahí Pablo dice una cosa que llama mucho la atención acerca del hombre de pecado, el hijo de perdición. A ver si lo encuentro. A ver, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Hombre de pecado, hijo de perdición, el cual se opone o se levanta contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, mostrándose a sí mismo como Dios. ¿Lo lees esto? Sin más, no conoces nada de la Biblia o no conoces nada de lo que nos ha estado hablando y no te suena nada. Pero si tienes presente que en primera de Macabeos pues se está diciendo que Antíoco Epífanes edificó el abominable ídolo de asolación sobre el altar de Dios en el templo de Dios, la abominación de la desolación, la abominación desoladora estaba en el templo de Dios. Entonces aquí se nos dice que él se sienta en el templo de Dios como Dios. Entonces es una referencia sobre este trasfondo que estamos diciendo clarísima. Y entonces está identificando ¿a qué? Al hombre de pecado, al hijo de perdición, como una nueva abominación de la desolación en el templo de Dios. Y ese templo de Dios no es un templo físico en Jerusalén que acabó en el año 70, sino es el templo espiritual, la iglesia. Entonces vemos, es el mismo patrón, es la misma idea, es el mismo tipo, ¿verdad? Y bueno, pues hasta el detalle. Vuelvo a decir, no son libros inspirados, pero hay detalles que hay que tener presentes. Porque cuando dice, cuando veáis la abominación de la desolación, huid a los montes, ¿no? Y que no volváis a casa para tomar lo que haya en casa, ¿verdad? Lo que dice que Jesús en Mateo 24.
Versículo 15, cuando veáis la abominación de la desolación de la que habló por medio del profeta Daniel, que está en el lugar santo. El que le entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y el que esté sobre el terrado no descienda a tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar a sus vestidos. Bueno, pues en primera de Macabeos capítulo 2 versículo 28, ¿verdad? Allí se dice que huyeron a los montes y no regresaron para tomar sus cosas en su casa. No he traído pues la vida del oso y no la he puesto en el púlpito para no confundir. No es palabra de Dios, pero es algo que se cumplió en el tiempo de Antíoco Epífanes y que Jesús está advirtiendo, ¿verdad?, para el tiempo de los romanos, y que hemos de decir que se ha de cumplir también en un sentido espiritual en el tiempo de la Iglesia. Porque vemos, no es exactamente lo mismo lo que ocurrió con Antíoco Epífanes y los romanos que la venida del anticristo, ¿verdad? El templo no es un templo físico, es un templo espiritual, no es entonces algo de un día para otro. Dice Pablo que ya está activo el misterio de la iniquidad. Dice 1 de Juan que el anticristo viene, está viniendo, es algo activo en la historia, incluso en el tiempo de los apóstoles, y que se ha de manifestar. Entonces, bueno, lo de irse a los montes o irse al desierto, el no buscar tus propiedades en casa, bueno, pues aunque haya habido, sin duda, creyentes aquí en España y en otros países, en Francia, etcétera, que tuvieron que refugiarse, sobre todo en Suiza, y fue providencial, sin duda, que la reforma tomara suelo en Suiza. No solamente, pues Suiza es una protección para los bancos, ¿verdad?, hoy en día, sino que ya en aquel tiempo era lugar de refugio por sus montañas para los creyentes evangélicos de toda Europa. Y sí, lo tuvieron que dejar todo, ¿no? Pero hemos de no comprenderlo esto de una manera tan literalista, sino la idea, en el buen sentido de la palabra, idea, el patrón, ¿verdad?, que se repite. Déjalo todo. Deja tus propiedades, deja tu reputación, vete a donde el Señor te abre la puerta. Olvídate, ¿verdad?, de compadrear y de compaginar con ellos. Y mirad, hermanos, el tiempo de la Reforma, los reformadores, Lutero y Calvino, no comprendieron de otra manera la Reforma. No comprendieron la Reforma de otra manera. Es importante la justificación por la fe, sí, pero la Reforma fue en el espíritu de Lutero y en el espíritu de Calvino y de todos los reformadores y de todos los protestantes de la primera generación y de la segunda, etcétera, etcétera, el huir del anticristo, el huir de la abominación desoladora, que era el Papa, que se había manifestado como el anticristo. ¿Por qué? Porque atacaba al pueblo de Dios y lo estaba cambiando el culto, y estaba cambiando pues las ordenanzas de Dios, y estaba aboliendo pues el verdadero culto, la verdadera palabra del Señor. Y fijémonos, mire, he copiado esta oración de Calvino en su comentario a este capítulo de Daniel, a esta porción misma. Y fijémonos cómo se identifica. Dice: concede Dios Todopoderoso, puesto que en estos días la tierra está llena de inmundicias que contaminan el culto sagrado de tu nombre, puesto que no hay ni un rincón en el mundo que Satanás no haya corrompido, y como tu verdad por todas partes está adulterada, que perseveremos en el camino de la piedad. Dicho de otra manera, tanto Lutero como Calvino se estaban identificando con este periodo de ataque, ¿no?, que por otra parte sabemos
en la Biblia se le conoce también por la gran tribulación, ¿verdad? Entonces, no es para que estemos pues, pensando en la gran tribulación a la manera como la suelen pensar en ella los dispensacionalistas, ¿no? De que va a venir un anticristo político, ¿no? Normalmente un enemigo político de los países occidentales, ¿no? Antes era Gorbachev, ahora seguramente será Putin, o será también en 1990 era Saddam Hussein, ¿no? También en 2003 le dieron cuenta de él, ¿no? Pero sí, cuando yo estaba haciendo el servicio militar, ¿no? En la prensa misma seria, hablaban de él como el anticristo. Entonces, bueno, no hemos de pensar de la gran tribulación de esta manera, de que va a encerrar a los cristianos en campos de concentración y va a acabar con ellos. Hemos de pensar en la realidad, en esta realidad espiritual que fue el advenimiento del anticristo en la Iglesia una, católica, universal, visible. Y nosotros pues estamos ahora, ¿dónde? Estamos en el desierto. ¿Dónde estamos? Estamos en las montañas, ¿no? Estamos con lo opuesto. Nuestras iglesias no es una iglesia universal. Ni la denominación protestante mayor es algo comparable a la iglesia, comillas, católica. Católica romana, entiéndase. Porque nos hemos salido, por así decirlo, con lo opuesto, ¿no? Con la maleta, ¿no? con lo que cupo ahí, para escaparnos de él. Para acabar, hermanos, ¿qué le movió a este hombre ciego de rostro para hacer ese ataque? Sin duda, en su helenismo había pues esa superioridad, ese aborrecimiento, hemos visto esta mañana, esa falta de temor de Dios, esa superioridad intelectual, ¿no?, de la cultura helenística contra la historia de la Biblia, que son así, nos habla del Dios de los judíos que hace milagros, pero que eso nadie se lo cree, etcétera, etcétera. Y él tenía un aborrecimiento de la verdad, él tenía un aborrecimiento del Dios verdadero, él tenía un aborrecimiento de la palabra del Señor. ¿Cuál es el antídoto contra el anticristo actual? Pues leemos en 2 de Tesalonicenses, en la continuación de lo que decía el apóstol. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Inicuo, versículo 9, cuyo advenimiento según operación de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad en los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, el antídoto contra él, que es la verdad. El antídoto contra él es el amor a la verdad. El antídoto contra él es el amor a la palabra de Dios. El antídoto contra él es el amor a Cristo, es el amor al Señor y pues a todo lo que el Señor nos dice en su palabra. El temor a su santo nombre, pero vemos, es los que no reciben el amor por la verdad, fueron engañados por el anticristo. Recibamos ese amor y crezcamos en ese amor y en este sentido sí que no tenemos que temer, porque entonces es marca de nuestra elección, de que el Señor nos ha elegido por la santificación de la verdad. Pues gracias sea al Señor que nos ha dado su santa y bendita palabra. Amén.